¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da esta noche de compartir su palabra, de estar aquí reunidos, buscando y adorando a nuestro Padre, aquel que nos da la vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés 8, versículo 5. Y dice: el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Si me acompaña a hacer una oración, hermanos, que sea Dios hablando a nuestras vidas en esta noche, que sea su hermosa presencia en medio de cada uno de nosotros, que sea Él abriendo nuestros corazones, nuestro oído, nuestro entendimiento, que la palabra pueda ser sembrada en lo más profundo de nuestro corazón, que podamos poder llevarla a cabo, que podamos poner en práctica cada uno de los consejos que se nos dan. Gracias te damos, bendito Padre, por esta oportunidad que nos das. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. También, hermanos, si podemos pedirle a nuestro Padre estas tres virtudes. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia. Amén. Tomen su asiento, hermanos. El día martes que se nos compartía la palabra, uno de los textos que llamó mi atención fue donde dice que el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Y siendo sinceros, hermanos, yo me cuestionaba si en las últimas semanas, en el último mes, ¿quién de nosotros no ha experimentado algún mal o alguna situación en la que nos veamos confrontados? Creo que cada uno de nosotros pasamos por distintas circunstancias. Y aquí más adelante dice: y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo a la hora cuando salimos de nuestras casas por las mañanas, es un constante analizar o tomar decisiones, ya sean las cosas más simples, como por ejemplo, qué ruta voy a tomar, voy a hacer esto hoy o mañana. Es una constante toma de decisiones. Pero pareciera ser que en el momento en que tomamos una decisión, ya sea simple o compleja, cuando pasa el tiempo es cuando nos damos cuenta si realmente esa era la decisión correcta o no. Y entonces aquí es importante cuestionarnos qué está haciendo falta entonces. Porque muchas veces seguimos tomando decisiones que a lo mejor pudieron haber sido mejores. Aquí dice: el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo, en la forma de actuar, en lo que va a hablar, en la manera de conducirse a lo largo de su vida. Y algo que explican los sabios, hermanos, es que sabemos que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero ¿de qué manera se puede alcanzar ese temor reverencial a nuestro Padre si no se le conoce? Y entonces los sabios logran recapitular 48, vamos a decirle, adquisiciones o pasos o escalones que la persona puede llevar a cabo para adquirir o encaminarse hacia el temor de Dios y adquirir sabiduría. Y algo interesante, hermanos, es que sabemos que en el hebreo no hay números como tal. Los números se escriben con letras también, de acuerdo a su valor numérico.
Y el número 48 está formado por una mem y una het. Y algo curioso es que si juntamos esas dos letras, nos da la palabra moaj, que es cerebro. Y en esta palabra, cada una de estas letras son las iniciales de otras dos palabras, que es mavet, que es muerte, y vida. Es decir, que en la manera en la que la persona piensa, en la manera de cómo está el grado de entendimiento de la persona, puede que la persona se desarrolle, puede que la persona crezca, o también por su manera de pensar lo puede llevar a la muerte, lo puede llevar a tomar decisiones equívocas que el día de mañana van a generar cierto caos o cierto dolor en la vida de la persona. Y en el libro de Deuteronomio 30:19 encontramos donde el Señor le dice a su pueblo: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos cómo el Señor a su pueblo le presenta dos opciones. Le dice, por un lado está la vida y por otro lado está la muerte. Y todavía le dice, escoge la vida. Si a nosotros nos preguntan, ¿qué prefieres, la vida o la muerte? Obviamente la respuesta de todos sería la vida. Pero en nuestra toma de decisiones, hermanos, muchas veces pareciera ser que huimos o nos alejamos de lo que genera vida. Y las decisiones son equívocas. Y le reitero, pueden ser decisiones muy simples, como por ejemplo hasta en la manera de comer. Uno sabe lo que a uno le hace daño y ahí está uno también, a uno le gusta, ¿no? Pero nos damos cuenta que eso es constante, que en nuestra toma de decisiones muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hay que desarrollar, y muchas veces se opta por una salida más fácil o por querer evitar cierto proceso. La persona se conduce de otra manera. Y aquí, hermanos, la palabra, ya sabemos que en la manera de pensar está la vida y está la muerte, de acuerdo a cómo esté el grado de entendimiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y algo curioso aquí es que en la palabra mavet, en la palabra muerte, vemos cómo inicia con la letra mem. Y la letra mem está conformada por una letra kaf y una bab. Se puede decir que es el proyecto inicial, y después siguen dos bab, que esa representa, sabemos que la bab es la conexión, y estamos viendo ahí una doble conexión. Y la tav representa el sello de la Torah, de la tefilá, de la instrucción y de la oración. Entonces sabemos que en la mem final, esta va sellada. Es decir, que la persona, para evitar esta dimensión de muerte, tiene que sellar su vida, tiene que sellar la relación incluso que tiene con su pareja, tiene que sellar su hogar con la tab, con ese sello de la verdad, con ese sello de la instrucción y de la oración. Pero cuando no se cuida esto, sabemos que a Adán se le dijo cultiva y cuida, cultiva y cuida. Pero cuando no se cumple con esto, hermanos, aquí hay un espacio. Vemos cómo ellos dejaron una brecha en la cual pudo la serpiente introducirse y engañar. Y ahí es donde se empieza a generar el caos en la vida de la persona. Y vemos como aquí en el libro de Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Como ya dijimos, en el momento de tomar la decisión, la persona piensa o llega a creer que esa es la decisión más adecuada que pudo haber tomado.
¿Por qué? Porque a lo mejor faltó consejo, faltó instrucción, comunión con nuestro Padre. Y en Jeremías 17:9 dice que más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Vemos como aquí cuando una persona se aferra a una decisión y empieza a justificar esa decisión con, con un montón de excusas o pretextos a manera de a fuerzas realizar esa actividad o, o ese camino por el cual se está conduciendo. Vemos como aquí dice que más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Es decir, que se está engañando a sí mismo. Y ahorita vamos a ver por qué la persona llega a este grado. Luego dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. O sea, a cada uno se le va a dar o va a recibir el fruto de ahí por donde se está conduciendo, sea bueno, sea malo, cada uno va a cosechar eso. Y un ejemplo de esto, hermanos, vemos cómo el pueblo de Israel cuando se desvió tras la idolatría y Dios le habla a su profeta y le dice, ¿has visto todo lo que hacen los ancianos en la oscuridad? Levantaron dioses ajenos, hermanos. Y vemos cómo Dios envió 6 verdugos para que pues acabaran con todas esas abominaciones que habían dentro del pueblo. Dice en Ezequiel 9:3, entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros dijo, y yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis. Aquí esta señal de la que estamos hablando es la que comentábamos de la tab, el sello de la Torá y de la Tefilá, el sello de la instrucción. Vemos cómo aquí hubo hombres que fueron librados de este mal, que fueron librados de esa ejecución que se iba a llevar a cabo a todos aquellos que estaban tras la idolatría. Vemos cómo el desapegarse de la instrucción, el desapegarse del consejo, trajo muerte a este pueblo. No sirve este. Y por otro lado, hermanos, está la vida, en donde el rey David le decía a su hijo que sobre toda cosa que adquiriera sabiduría, que adquiriera inteligencia, porque cuando la persona cuida ese aspecto, cuida la sabiduría, dice que largura de días y años de vida y paz le añadirían a la persona. También en Proverbios 3:2, en Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Entonces vemos aquí que cuando la persona tiene ese interés o tiene ese anhelo de adquirir sabiduría, esa constante dedicación al estudio de la palabra de nuestro Dios, vemos cómo las decisiones que van a tomar ya no van a ser equívocas. Aquí mismo dice, ámala y ella te protegerá. ¿A qué se refiere con que ella te protegerá? Es decir, ya no vas a estar teniendo que experimentar dolor. Sabemos, hermanos, que, por ejemplo, hay algo a lo que ya allá afuera le llaman que su suerte y que les fue mal y todo eso. Y algo curioso es que en el hebreo la palabra suerte está compuesta, es la palabra masal,
está compuesta por 3 letras. Estas 3 letras representan tiempo, lugar y aprendizaje. Es decir, que la persona siempre esté en el momento correcto, en la situación correcta para que reciba una enseñanza. Pero muchas veces no es necesario pasar por experiencias dolorosas o pasar por experiencias tristes o pérdidas económicas para aprender. ¿Por qué? Porque sus decisiones ya van a estar más apegadas al escrito está. Y entonces, hermanos, hoy en día nos damos cuenta que, a diferencia de generaciones pasadas, hermanos, nos damos cuenta que hoy estamos bombardeados de un montón de información, de todo tipo, hermanos. Y aquí les ponía este ejemplo a manera de entender esta diferencia entre información y formación. Esta plantita, que es una plantita de casa, ¿qué tamaño de raíces creen que deba tener para sobrevivir? Muy pequeñas. Pero si esta plantita pequeña la exponemos a donde está este árbol, donde hay tormentas, donde hay fuertes vientos, donde hay animales, es muy poco probable que sobreviva. Y eso pasa muchas veces hoy en día con toda la cantidad de información que llega, con el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Estamos, por así decirlo, expuestos a un sinnúmero de influencias externas. Pero ¿qué pasa si nosotros nos queremos desarrollar, queremos crecer, queremos conocer, pero nuestras raíces son de este tamaño, de la plantita chiquita? Al final ese árbol se va a secar, se va a derrumbar. Cuando venga un fuerte viento, una tempestad, en el primer problema se va a venir abajo. Y algo que se ha perdido de vista es en las raíces. Y quería poner un ejemplo aquí en Proverbios 22:6. Dice: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y quería ponerles un ejemplo de esto que está haciendo mención, en donde, debido a la gran cantidad de información que acumulamos, muchas veces la persona se llega a confundir. Llega a confundir en qué cree, si es cierto, si no es cierto, cuando en realidad la información debe tener una utilidad. Cuando yo recibo información, no nada más es para tenerla ahí como acumulamiento, sino para formar a la persona, para llevarla a cabo. Y un ejemplo de alguien que a pesar de que creció en un palacio, de que fue instruido por la hija del faraón, él conocía sus raíces. Él desde pequeño le fueron inculcadas bien sus raíces, de dónde era, a dónde iba, cuál era su tarea. En Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Aquí vemos a alguien que no olvidó de dónde venía, no olvidó sus raíces, independientemente de la influencia externa en la que él se desarrolló, en la que él creció. Vemos cómo él no olvidó de dónde era, no olvidó quién era su Dios. Y aquí, hermanos, fue por una instrucción que recibió y supo escuchar y supo atesorarla en su corazón, y por eso él llegó a desarrollar la tarea de liberar al pueblo. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta que en muchas ocasiones, o muchas personas, también hoy en día por todo esto de la tecnología, el problema que muchas veces se tiene para no estudiar es el tiempo.
Pero hoy muchos tienen mucho tiempo, hermanos, pero no se sabe qué hacer con ese tiempo. Hay personas que tienen mucho tiempo, pero no tienen esto: brújula, orientación, dirección, hacia dónde o cómo dirigirse. Y por otro lado, hay personas de avanzada edad que tienen esto, tienen brújula, saben hacia dónde, saben cómo hacer las cosas, pero ya no tienen el tiempo, ya no tienen la fuerza para poder llevar a cabo eso que anhelan. En el Salmo 90:12 dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. En el Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Dice: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Entonces aquí vemos, hermanos, que muchas veces se tiene una o la otra, o se tiene tiempo o se tiene dirección. Pero qué mejor sería, hermanos, que podamos tener ambas, que tengamos el tiempo y que tengamos la dirección, la orientación, el consejo, el saber cómo conducirnos, el saber cómo tomar las decisiones correctas en el día a día. Y tengo dos ejemplos de esto, hermanos. En 2 de Samuel 19:33 recordamos cómo Barzillai, en el momento en el que el rey David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, se levantó en contra. Como Barzillai en ese tiempo era un hombre poderoso, entonces él proveyó a David y a los que lo acompañaban. Y más adelante David, recordando el favor que Barzillai había hecho, dice: y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré junto a mí en Jerusalén. Pero Barzillai respondió al rey: ¿cuánto tiempo me queda de vida para que yo suba con el rey a Jerusalén? Tengo ahora 80 años. ¿Puedo distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Puede tu siervo saborear lo que come o bebe? ¿Puede oír aún la voz de los cantores o de las cantoras? ¿Por qué pues ha de ser tu siervo otra carga más para mi señor el rey? Vemos aquí la visión que él tenía ya de su vida. Ya no tenía la fuerza, ya no tenía esas ganas de disfrutar lo que se le estaba otorgando. A diferencia, hermanos, de Caleb, cuando él hace un recuento recordando lo que cuando Moisés lo había mandado a reconocer la tierra prometida. Dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Y aquel día Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Y ahora he aquí, el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto. Y he aquí, ahora tengo 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Vemos aquí, hermanos, dos perspectivas distintas que tenían hombres que eran prácticamente de la misma edad. Y vemos cómo aquí el estar apegado a un maestro, el estar apegado a la instrucción, el estar apegado al consejo, lo hacía ver la vida de una manera distinta a lo que ya mencionábamos, que en la mente, en la manera en la que la persona entiende las cosas que le suceden, está la vida y está la muerte. Y aquí vemos cómo él todavía decía que su fuerza era igual que la de hace 45 años. Y entonces, el primero de estos 48 pasos o niveles o escalones que recomiendan los sabios, el primero es Bet Talmud,
que es con estudio. Y en donde vemos que después de que se recita, después de la Shema, de que escuche Israel, el Señor tu Dios uno es, encontramos, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí, hermanos, no sé cuántos de nosotros llevemos esto a la práctica, porque esto no se quedó así nada más para que lo sepamos, lo que les mencionaba de la información y la formación. Esto ahorita que estamos recibiendo es información. En el momento en el que lo llevamos a la práctica es cuando nos empezamos a formar, empieza a haber una construcción de nuestra persona, empieza a haber un desarrollo. Pero si nada más lo guardo como información, pues en realidad, vamos a suponer, el rey Salomón también hay un versículo donde compara a la persona, aquella que no tiene control de su vida, la compara como una ciudad destrozada. Y haciendo esta comparación de que el rey Salomón compara a su persona con una ciudad o con un reino, vamos a suponer que cada enseñanza o cada consejo que se nos da, vamos a imaginar que es un ladrillo con el que vamos a empezar a construir nuestra vida, siempre y cuando lo llevemos a la práctica, porque si no es mera información y se va quedando ahí También explican que quien no añade nada a su conocimiento los disminuye. O sea, hay que estar en constante estudio. Y en el momento en el que lo llevamos a la práctica es cuando empieza la formación de la persona. No basta solo con el escuchar, porque ¿qué esfuerzo puede requerir el que yo me siente a escuchar una enseñanza? Solamente sentarme y tratar de poner atención, porque a veces ya pasó el niño, ya me distraje hoy estoy pensando en lo que voy a hacer mañana. Y es en el momento en el que lo llevamos a la práctica cuando realmente empieza la formación de la persona. También en Josué 1:8, donde se le dice a Josué: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cuántos creen lo que está ahí escrito, hermanos? ¿Sí lo creemos? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Muchas. ¿Cuántas veces lo hemos llevado a la práctica? Sí, hermanos. También en Jeremías 15:16 dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Aquí vemos cómo disfrutaba de las palabras. En el momento en el que recibió una palabra, dice: yo me las comía. A diferencia de Eutico, que vemos cómo el apóstol Pablo se prolongó en su discurso y dice que se quedó dormido. Y a veces, hermanos, pues sí, uno llega cansado, ¿no? Y como que empieza a ganar el sueño, pero hermanos, hay que estar atentos a la instrucción, hay que estar atentos al consejo que se nos da, porque uno no sabe en cuál de estos puntos nos pueden ayudar el día de mañana, que tal vez no haya una memoria como tal de todos los puntos que hemos visto a lo largo, por ejemplo, de este año, que han sido infinidad de enseñanzas, pero en el momento en el que se presenta un obstáculo, tenga por seguro que va a aparecer ese punto o ese consejo que se nos dio, porque está almacenado. El alma, cuando lo atesora en su corazón, en el momento del obstáculo, en el momento de la prueba, ese consejo sale a relucir, sale a la luz. Y el primer punto de estos 48 es el estudio. El segundo es el escuchar.
Y si se da cuenta, hermanos, ¿qué pasa cuando a una persona, vamos a suponer, que tiene problemas de alcohol? ¿Cómo le hace usted para convencerlo de que deje de tomar? Si no tiene oído, si no escucha. ¿Cómo usted le podría convencer a alguien que deje de hacer cierta actividad porque eso le está causando daño a él o a su familia? ¿Cómo lo puede convencer? Se supone que con palabras, ¿no? Pero por más que uno hable, por más que uno aconseje y aconseje y aconseje y regañe y regañe y regañe, si no hay un oído que escuche, pues para entender esto, hermanos, fíjense que dentro de la, ya no lo encontré dentro de la Torá, pero hay otro dentro de la halajá, de las leyes del pueblo hebreo. Explicaban que, por ejemplo, si a un esclavo se le cortaba una mano, pagaban el precio por la mano. Si se le cortaba un pie, pagaban el precio por el pie. Pero si hacían que perdiera el oído, la capacidad de oír, pagaban el precio completo. ¿Y por qué pagaban el precio completo? Porque una persona que ya no presta oído, que ya no escucha el consejo, es como si, o sea, ya la toman como algo, como pérdida total, por así decirlo. Entonces aquí vemos la importancia del escuchar, del saber escuchar. Aquí puse este dibujo, hermanos, porque vamos a suponer que este es ya sea un ministro, un psicólogo. Muchas veces las personas pagan para ir al psicólogo, pero en realidad quienes pagan para ir al psicólogo, ¿pagan para escuchar un consejo o pagan para ser escuchadas? A veces el psicólogo no dice nada. Pagan ¿por qué? Porque hay un caos en la mente, hay un caos en las ideas. Y en el momento en que se empieza a hablar, se empieza a externar todo eso, es como se van ordenando todo eso. Y entonces el trabajo es ayudarle a ordenar todas esas ideas que ya trae la persona. En Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces aquí vemos que hay que rodearnos de personas que nos puedan aconsejar, que a través de su experiencia que ya tienen, que a lo mejor ya pasaron por ciertas circunstancias, que a uno todavía le falta, ¿no? Pero saber escuchar, tener el oído atento. También dice el libro de Proverbios 12:15, mas el que escucha consejos es sabio. Es decir, no hay una persona que pueda decir que adquirió sabiduría sin haber escuchado. Para poder adquirir sabiduría es a través de recibir consejos, hermanos, porque nadie nace sabiendo. Uno tiene que preguntar, uno tiene que asesorarse. Y aquí vemos, hermanos, cómo en esta oración del Shema Israel también se traduce como entiende Israel, entiende. Y la palabra Shema se escribe con 3 letras, que es la Shin. ¿Qué letra es esta, hermanos? Y esta son las iniciales de 3 palabras, que es Shemia, Mashmaut y Asia. Es escuchar, entender y actuar. Cuando falta una de estas, ¿qué pasa si yo nada más escucho y escucho, pero me falta esto? Por eso le decía, Shema Israel, entiende, actúa en base o de acuerdo a lo que te estoy pidiendo. No nada más escuches por escuchar y que ahí se quede al abandono. Le está diciendo, entiende Israel, yo soy tu Dios, el uno y único, yo soy tu Dios. Es lo que le estaba diciendo Dios a su pueblo. Luego dice, Bejaya im shamua tishmeu. Aquí donde dice Bejaya, algo que está diciendo es escuchar, escucharás. Y no porque se haya equivocado el escritor, sino porque le está diciendo, no solamente
que no solamente con una vez que lo haya escuchado, sino es constante, es un estudio constante. A pesar de que podamos decir, ese texto ya lo leí, no es constante, porque hasta que no se refleje en nuestras acciones, es como podemos decir que ya lo entendimos, porque podemos decir, ese ya lo han dicho muchas veces, pero no se ve en mis acciones. También, hermanos, vemos cómo para que pueda haber oído, por ejemplo, cuando Dios le habló a su pueblo, vemos que la relación entre la comunicación es boca, oído, para que pueda haber una comunicación. Pero si nos vamos más profundo, es de corazón a corazón. Cuando la persona se quiere comunicar con alguien, habla desde lo que siente y trata de que eso que está transmitiendo, ese consejo que está dando, llegue al corazón de la persona. ¿Por qué pasa si yo agarro un bote de basura y me pongo a hablarle ahí? Y es casi lo mismo que alguien que no tiene oído. O sea, las palabras se van volando, se pierden. Entonces hay 4 ejemplos de personas en donde vemos que no basta solamente con escuchar. Una es escuchar, pero también hay que filtrar lo que uno escucha. Porque así como supongamos que yo me quiero tomar esta botella de agua, pero si yo la paso por una tubería sucia, es la misma agua, nada más que va a estar pues ya contaminada, ¿no? Y entonces cuando uno recibe consejos y nuestro oído está contaminado de chismes, de groserías, de insultos, pues el consejo no se va a recibir bien. Va a haber cierta contaminación, cierta infección y no se va a llevar tal cual. Luego nos quejamos, pero usted me dijo que hiciera esto. Sí, pero no fue así como te lo dije. Tú lo interpretaste de esa manera por tus ideas que ya traías antes. Entonces se debe filtrar también lo que se escucha. Y hay ejemplos, aquí puse 4 ejemplos de una persona que escuchó, obedeció y no le fue bien. Otra persona que no escuchó y le fue bien. Y otra persona que escuchó, le gustó el consejo, pero no lo llevó a cabo. Y otra persona que escuchó y por haber escuchado, por haber prestado el oído, él también fue escuchado, su consejo que él emitió también fue escuchado porque él supo escuchar, supo reconocer. El primero de ellos es Adán, en donde vemos que escuchó el consejo escuchó la voz de Eva, de su mujer, que ya había sido engañada por la serpiente. Vemos cómo la escuchó, obedeció lo que le dijo y no le fue bien. Entonces aquí vemos la importancia de filtrar lo que uno escucha, de no aceptar todo así como así, sino de, como decía el libro de Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. No nada más, incluso lo que uno les diga, no se lo crean así como así, investiguenlo, pidan consejo, lean, no se queden nada más con lo que uno les diga. Alguien más que no escuchó y le fue bien fue en Génesis 39, José. Vemos cómo la mujer de Potifar sintió deseo por José y dice que le insistía día a día. Le insistía día a día hasta que llegó un momento en el que se llegó a quedar con su ropa. Ahora la pregunta es, ¿por qué se llegó a quedar con su ropa? Porque incluso José es reconocido como Yosef Atzadik, José el justo, una persona justa, recibiendo palabras día a día, a día, a día, a día, puede llegar a contaminarse también. O sea, él estuvo a punto de fallar. Y vemos cómo en el momento pudo huir, dice que huyó de la escena y ella se quedó con sus ropas.
Otra persona que escuchó pero no llevó a cabo, en Primera de Reyes 2:38, encontramos a Simei, en donde sabemos que el rey David, ya cuando estaba a punto de partir con el Señor, le da instrucciones a su hijo Salomón y le comenta que Simei tuvo cierta conducta con él, que no fue la más adecuada, por así decirlo, lo maldijo, lo apedreó. Y entonces Salomón le dice que construya una casa en Jerusalén y que no salga de ahí. Y Simei todavía le dice que es buena la palabra, o sea, le gustó la condición que le puso el rey Salomón, y aún así no lo llevó a cabo, desobedeció, literalmente desobedeció el mandato del rey. Y alguien que escuchó y fue escuchado fue Yitro, el suegro de Moisés. Sabemos que cuando Moisés, con la ayuda de Dios, libera al pueblo de Egipto, le contó todas las cosas a su suegro, todo lo que había acontecido, se lo contó. Y Yitro reconoció y adoró el nombre del Señor y lo bendijo el nombre de Dios. Supo reconocer, a pesar de que él era un sacerdote, supo reconocer que había un Dios todopoderoso. Y gracias a que él supo reconocer y supo escuchar, después, ya cuando llegó la hora de la organización de las tribus, todo, se le juntaba mucho el trabajo a Moisés, y vemos cómo Yitro emite un consejo. Y gracias a que Yitro al principio escuchó, y ahorita vamos a ver esto más adelante, él también pudo ser escuchado. Es decir, muchas veces cuando uno viene aquí a la casa, y ya sabemos que somos varios los que estamos participando, y dicen, ay no, ese hermano como que no me gusta cómo explica, y así, y como que cerramos el oído, o incluso a la manera de hablar de cierta persona. Y cuando pasa eso, hermanos, algo que explican es que una persona no puede esperar ser escuchada si él no sabe escuchar. Y esto lo vamos a ver aquí, donde la consecuencia, fíjense hermanos, si una persona se acerca a pedir ayuda económica, porque digamos que está pasando por hambre, si yo le ayudo, ¿eso cómo se llama? ¿Bondad o misericordia? Perdón, hermanos. ¿Bondad o misericordia? ¿Sí? Algo que explican de la diferencia entre estas dos es que misericordia es cuando yo me espero a que esa persona venga y me pida ayuda. Si yo antes estoy viendo la necesidad que está pasando y yo no hago nada, y solamente hasta que él venga y me ruegue y me pida ayuda, es cuando yo extiendo la mano, pues sí, de alguna manera me estoy apiadando de él, estoy teniendo misericordia. Pero bondad es cuando yo veo que está pasando por un problema, que está pasando por una necesidad, y yo voy y veo en qué lo puedo apoyar. Antes de que él pida la ayuda, antes de que él abra la boca, yo voy y lo apoyo. Entonces hay una consecuencia, hermanos, de cuando pasa lo contrario, que a pesar de que pide ayuda, de que a pesar de que habla y uno cierra el oído a esa persona. Sabemos que hay una ley que es medida por medida, siembra cosecha. Dice en Zacarías 7:11, pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde, y se taparon los oídos para no oír, y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por el Espíritu, por medio de los antiguos profetas.
Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y sucedió que como ya había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Aquí a veces, hermanos, cuando la persona se pregunta de que por qué yo oro y Dios no me escucha, y por qué no, Dios no me cumple lo que mi necesidad, que dónde está Dios. Pero si uno examina cómo se comporta uno, hermanos, a veces uno se comporta igual con nuestros hermanos. Cuando viene una persona a pedir ayuda y simplemente damos la espalda, como aquí dice, se da la espalda, se endureció su corazón. Y entonces dice, clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. En Proverbios 28:9 dice, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Aquí vemos cómo la persona puede que esté orando y se la pase horas llorando, pero si no sabe escuchar el consejo, la instrucción que se nos da, dice que su oración también es abominación. Entonces, hermanos, aquí la importancia de aprender a abrir el oído y de ser coherentes con lo que le pedimos a Dios y la manera en que nosotros nos conducimos. Y por otro lado, hermanos, cuando la persona se conduce a través de la bondad, dice en Isaías 65:24, y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. En Salmo 139:4 dice, antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Aquí vemos cómo cuando una persona se anticipa, cuando una persona se comporta de manera bondadosa con sus hermanos, vemos cómo aquí el Señor es igual con sus hijos. Dice que antes de que ellos clamen, yo responderé. O sea, Él ya conoce la situación de cada uno de nosotros. Dice, antes de que ustedes clamen, yo ya habré respondido. Entonces el resultado al que queremos llegar, hermanos, es en conocer los tiempos, en conocer cómo tomar las decisiones correctas, el modo de hacer las cosas. Y aquí vemos un ejemplo claro, que es nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 2, versículo 26 dice, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus palabras. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí vemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo hijo de Dios, ¿qué hacía? ¿Por qué? A veces la persona que cree que ya sabe, ya tiene su oído cerrado a otros consejos. Es como una vasija que está llena, hermanos. O cuando una persona come mucho y ya está llena y todavía le traen más comida y ya dice, no, ya no me cabe. Es algo así, cuando la persona cree que sabe mucho y llega a un consejo, por muy delicioso que sea ese consejo, cuando la persona cree que está llena de conocimiento, ya no le va a entrar nada. Ya su oído va a estar cerrado y ya vimos las consecuencias de tener el oído cerrado. También allá arriba van a estar cerradas las puertas. Y dice que todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Y dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría crecer en estos 3 ámbitos, hermanos?
llegar a desarrollarnos y a conocer bien, a llegar a tomar las decisiones correctas, hermanos. Ya no experimentar tanta, lo que decía al principio, ¿no? De que a veces la persona, por tomar malas decisiones, siempre se aprende, pero a veces se aprende de una manera un poco fuerte, ¿no? Y solamente quería compartir dos de estos pasos, que es el estudio y el saber escuchar, hermanos. Y que seamos nosotros pidiéndole a Dios que sepamos discernir, que sepamos tomar las decisiones correctas, que sea Él abriendo nuestro entendimiento y otorgando esa sabiduría, esa inteligencia a cada uno de nosotros, que sea abriendo nuestro oído, hermanos. Ya no endurecer nuestros corazones ante la necesidad, hermanos, porque es la misma situación en la que vamos a estar viviendo nosotros. Ese es el consejo que les quería compartir en esta noche, hermanos. Si se pueden poner sobre sus pies, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él sembrando en nuestros corazones la palabra, que cada que vengamos a su casa, hermanos, no vengamos solamente a acumular información, sino que toda esa palabra, ese consejo que recibimos, que sea Dios permitiéndonos llevarlo a cabo, que sea Dios dándonos esa habilidad, esa humildad de recibir el consejo y la instrucción o la reprensión cuando sea necesario.